Bueno, miren, la filosofía que se le atribuye a Epicuro es la filosofía hedonista. Aquí nos dice ética hedonista, Epicuro 341 a 270 antes de Cristo. El periodo al que pertenece es el periodo helénico, que es el periodo posterior a la caída o la digamos, crisis de lo que sería, este, de lo que sería Grecia. Déjenme ver si lo puedo poner más grande. No, está bien así, está bien así. Ok, de lo que sería Grecia. Entonces, Epicuro es del periodo helénico, en el apogeo de lo que sería la filosofía romana. Ok, Epicuro, a diferencia de muchos otros filósofos, va a ser un filósofo que va a ser como prohibido desde su tiempo hasta la fecha. De hecho, sus escritos se perdieron durante la vez que se quemó la biblioteca de Alejandría. Entonces solo quedan algunas cartas muy pequeñas, muy pocas, y quedan algunos testimonios de quién fue y qué enseñó. Sí hubo sí hubo lo que serían seguidores y estudiantes de Epicuro, pero en general él desapareció, por decirlo así, y solo se quedan algunos de las enseñanzas a través de esas pequeñas cartas. Hoy en particular queremos ver la carta de Epicuro a Meneceo, que era uno de sus alumnos, pero lo más especial de esta carta es que nos ayuda a desambiguar el problema del hedonismo, ¿no? Se define normalmente al hedonismo como la filosofía del placer, que solamente busca la alegría, el placer, el exceso, pero lo que nos muestra la carta de Epicuro es que eso es totalmente una equivocación. No se refiere al placer por el placer, no se refiere al libertinaje, ni a nada de eso. A lo que se refiere Epicuro lo vamos a averiguar hoy mismo y vamos a ir desarrollándolo durante esta clase, que yo creo que durará media hora y tal vez después podemos hacer un poquito de convivencia. Ok, entonces vamos a avanzarle a la carta hasta donde empieza, ¿va? Avanzamos. Esta es en realidad una introducción que nos cuenta algunas cuestiones. Y ahora sí, vamos a la carta. Aquí está. Epicuro, carta de Meneceu. Espérenme. Quiero ver si puedo hacerlo a un lado para que se vea al mismo tiempo ¿cómo se llama? La hojita de aquí. Déjenme ver. Tal vez pueda hacerlo más grande. Y ahorita ya seguimos trabajando. A ver, como por ahí. Vamos a ver. Sí, por aquí está más o menos. Por ahí está. No, lo hice muy grande. Voy a hacerlo más chico. A ver. Ahí. Creo que sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ok, listo. Bueno, comenzamos a hacerlo. Esta vez va a ser por medio de la lectura y la explicación. Y bueno, son temas de filosofía, ya saben. Y vamos a estar trabajando. Dice carta a Meneceo. Entonces, Epicuro va a hablar a Meneceo y esto es lo que dice. Dice, cuando se es joven, no hay que vacilar en filosofar. Y cuando se es viejo, no hay que cansarse de filosofar. Porque nunca, porque nadie es demasiado joven o demasiado viejo para cuidar de su alma. Aquel que dice que la hora de filosofar aún no ha llegado o que ha pasado ya se parece al que dijese que no ha llegado aún el momento de ser feliz o que ya ha pasado. Así pues, es necesario filosofar cuando se es joven y cuando se es viejo. En el segundo caso, para rejuvenecerse con el recuerdo de los bienes pasados. Y en el primer caso,
para ser, aun siendo joven, tan intrépido como un viejo ante el porvenir. Por tanto, hay que estudiar los medios de alcanzar la felicidad, porque cuando la tenemos, lo tenemos todo, y cuando no la tenemos, lo hacemos todo para conseguirla. Vamos a ir analizando esta parte. Comenzamos hablando de filosofar. Bueno, lo primero sería decir, ¿qué es filosofar? Filosofar es una acción bajo la cual una persona que es el filósofo reflexiona y encuentra conclusiones a partir de diferentes formas de aproximarse a la verdad, sobre todo a partir de la duda. Dice Betty, hola Javier, hola Betty, bienvenida, porfa, mucho like y compartir porque nos ayudará mucho. También a todos los que están llegando, mucho like y compartir, por favor. Y les recuerdo a quienes aún no me siguen, síganme, por favor. Bueno, les decía, entonces lo primero que aparece es el filosofar. Filosofar para Epicuro aparece como algo más democrático. Y esto también es innovador, pero muy innovador, porque en el tiempo de los griegos, sobre todo para Aristóteles y Platón, filosofar no era algo propio de todas las personas, era propio solamente de las personas privilegiadas, los ricos. Aquí Betty pone un emoji, ponen G. Las personas privilegiadas, los ricos, los que ya tenían una casa, que en el tiempo de los griegos eran personas muy, muy adineradas quienes tenían casa. Entonces, aquí Epicuro llega para romper todo eso y lo que logra es hacer ver que la filosofía es para todos, no es para unos cuantos, sino que es para todos. Y no solo en cuestión de lo económico, en realidad aquí no está hablando de lo económico, pero a él no le importa lo económico. Está hablando de la edad. Según Platón, la edad apropiada para filosofar son los 40 años, cuando ya ha desarrollado completamente toda la vida y todo el cerebro. Entonces, y es curioso, dice aquí Betty, con gusto Javier, muchas gracias Betty. Es curioso que Platón piense eso porque en realidad Platón em, fue filósofo joven, o sea, empezó más joven de lo normal. Él desde muy joven ya estaba reflexionando, ya conocía a Sócrates desde una edad no tan avanzada. Entonces, pues eso fue un tema pues delicado, ¿no? Porque para Epicuro la edad es importante, pero la edad puede ser cualquier edad. Piensa que el joven tendría que filosofar y que el viejo también. Es muy diferente a lo que se pensaba en su época. Bueno, posteriormente también nos dice que se trata de la búsqueda de la felicidad. Y indirectamente está también retomando un tema platónico que es la felicidad, cómo la felicidad puede estar vinculada con la filosofía. Entonces, para Platón sí, y para Aristóteles también, en la ética, la ética Nicómaco, Aristóteles nos menciona que la felicidad más valiosa, más pura, se logra en la filosofía nada más, no se logra en ninguna otra cosa, sino en la filosofía. Todos los demás son felices como en parte, como de manera aparente, como por momentos, pero para la felicidad en serio, la gran felicidad, solamente se logra en la filosofía. Entonces, porque es una felicidad más auténtica, porque es una felicidad que conoce el interior de la persona y que conoce también el exterior en el mundo. Así que bueno, y Epicuro nos vincula, dice, no puedes decir que apenas va a llegar el momento de ser feliz, tienes que aceptar que el momento de ser feliz es este momento, es el presente. No pensar tanto en el futuro, no pensar tanto en el pasado. Yo recomendaría la filosofía de Epicuro para las personas que sienten ansiedad, porque les ayudaría a trabajar con esa ansiedad y a evitar que la ansiedad los invada
y les haga como un saboteo en la vida. Entonces es una filosofía que puede ayudar a las personas ansiosas, que tienen mucho estrés y mucho nerviosismo, y que tendría que resurgir esta filosofía, porque está resurgiendo el estoicismo, pero no está resurgiendo el epicureísmo, que tendría que resurgir. Desde su tiempo, como les dije, la consideraron una filosofía peligrosa, porque era una filosofía de la felicidad, de la autenticidad, de la alegría. Y la empezaron a llenar de estos contenidos, de que es una filosofía del exceso, que es una filosofía de las bacanales, de las orgías y todas estas cuestiones, cuando no tiene que ver. O sea, esto tiene que ver con apreciar el presente, bueno, ahorita vamos a ir viendo otro tema que es el tema de la muerte, ¿no? Pero bueno, entonces nos dice que el joven, es necesario filosofar cuando se es joven, porque aún siendo joven se puede ser tan intrépido como el viejo ante el porvenir. Y es importante filosofar cuando se es viejo, porque así se rejuvenece al recordar los bienes pasados. ¿Ok? Bueno, y otra cosa que nos menciona es que la búsqueda de la felicidad se puede estudiar para lograr encontrar los medios por los cuales conseguirla. Y bueno, continuamos la lectura, ¿va? Dice, por consiguiente, medita y practica las enseñanzas que constantemente te he dado, pensando que son los principios de una vida bella. Es decir, ahorita dice, fue que se malinterpretó Epicuro. No creo que se haya malinterpretado. Yo creo que alguna persona inteligente se dio cuenta que te hacía libre. O sea, que era una filosofía donde te haces libre y donde superas la angustia, entonces ya no puede ser manipulado. Así que se empezó como a menospreciar por todos, con la intención de que no se aprendiera y no se desarrollara. Y quién sabe, probablemente hasta el hecho de que ahí estaba la filosofía de Epicuro, porque se supone que Epicuro escribió como 200 libros, o sea, parece que escribió más que Platón, pero solo sobrevivieron pedacitos. Entonces, parece ser que sabiendo que en la Biblioteca de Alejandría también estaban las cartas y los textos de Epicuro, por eso tal vez se quemó la biblioteca. O sea, hay muchas posibilidades que haya sido por un libro prohibido de Aristóteles, que haya sido alguna otra cosa, pero es más posible que haya sido por Epicuro. Y hay una historia, una película que trata sobre temas de este tipo, que es El nombre de la rosa, que es una historia sobre el libro perdido sobre la alegría de Aristóteles, sobre la sonrisa y la risa. Pero la verdad es que este es más peligroso. Ese Epicuro es mucho más peligroso que Aristóteles. Qué bueno. Vamos con el siguiente pedacito. Voy a ir bajando para poner el siguiente pedacito, ¿va? Ok, vamos. Dice, en primer lugar debes saber que Dios es un ser viviente, inmortal y bienaventurado, como indica la noción común de la divinidad, y no le atribuyas nunca ningún carácter opuesto a su inmortalidad y a su bienaventuranza. Entonces nos dice, Dios vive. ¿Ok? Recordemos que en el tiempo de los griegos, los dioses eran, eran dioses, que al mismo tiempo eran representados como personas. Entonces eran personas vivientes. Ahora, en este caso que está mencionando Epicuro, parece un mensaje velado. Dice, sí, vamos, Betty, gracias Betty. Comparte porfa mucho like, para que podamos también, ir creciendo acá, ¿no? Bueno, les decía, el, entonces los dioses eran personas, personas como tal. Y entonces los griegos pues pensaban que estas personas representaban a la divinidad. Posiblemente aquí nos está diciendo Epicuro más bien que Dios vive como de manera abstracta en un movimiento. Pero también podría estarnos diciendo que el Dios, del que él habla es un Dios unitario, un Dios que también es como nosotros. Bueno, pero el caso es que no hay que olvidarse de Dios, o sea, ese es el primer mensaje del epicureísta. No hay que olvidarse de Dios. Tiene dos características: es inmortal
o sea, no puede perecer, no puede desaparecer. Y la segunda característica sería que solamente trae el bien, solamente trae el bien. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice, al contrario, cree en todo lo que puede conservarle esta bienaventuranza y esa inmortalidad. O sea, si tú aprendes sobre Dios, esto tendría que reforzar que es bienaventurado y que es inmortal. Porque los dioses existen, tenemos de ellos un conocimiento, déjenme ver, tenemos de ellos un conocimiento evidente, pero no son como cree la mayoría de los hombres. No es impío el que niega a los dioses del común de los hombres, sino al contrario, el que aplica a los dioses las opiniones de esa mayoría, porque las afirmaciones de la mayoría no son anticipaciones, sino conjeturas engañosas. De ahí procede la opinión de que los dioses causan a los malvados los mayores males y a los buenos los más grandes bienes. La multitud, acostumbrada a sus propias virtudes, solo acepta a los dioses conforme a esta virtud y encuentra extraño todo lo que es distinto a ella. Entonces nos dice, no hay que confiar en lo que dicen las personas. Las personas por lo general cuando hablan dicen cosas que no son acertadas. Esto era muy verdadero en el tiempo de los griegos. Yo quiero pensar que las culturas están creciendo y que algunas ya tienen más conciencia y que algunas mayorías no se equivocan, ¿no? Pero o porque aparte hay cosas muy evidentes que las mayorías pueden saber, pero en el tiempo de los antiguos sí aparecía esta idea de la gente vulgar, la gente que era poco inteligente, el esclavo y otras cuestiones. Yo creo hoy día que cualquier persona puede enseñarte algo y que en lo que tú puedes aprender está siempre algo que puedes aprender de personas que quizá no tengan tus mismos estudios, quizá no tengan tu misma vida, pero hay algo que ellos saben y que te pueden enseñar. Pero en la antigüedad, pues como les digo, la plebe era muy mal vista. En este caso, de todos modos, Epicuro ya sabemos va en contra de todos, porque la mayoría de las personas prefieren otro tipo de pensamiento. Así que lo que él está diciendo sí es algo innovador, retador y complejo. Dice, la multitud acostumbrada a sus propias virtudes solo acepta de los dioses conforme a esta virtud. Entonces, las virtudes que se le exigen a los dioses son las virtudes que las personas quieren, prefieren o buscan en ese dios. Así que esas virtudes no son las que tendrían que estar aquí funcionando. Bueno, vamos a nuestro siguiente parrafito, ¿va? Así decía un maestro que yo tenía, el que me dio la clase de Hegel. Le decía parrafito. Ya me estoy pareciendo a él, ¿eh? Hasta él tenía el cabello largo también. Bueno, lo que le quedaba del cabello. Dice, en segundo lugar, acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que el bien y el mal no existen más que en la sensación y la muerte es la privación de sensación. Aquí me detengo. Este es el tema principal de la carta, el tema de la muerte y cómo la muerte no es nada para nosotros. Esto es lo más peligroso que está diciendo aquí Epicuro. Dice, la muerte viene el mal viene de la sensación. O sea, cuando tú sientes algo que te daña, algo que te hiere, entonces dices, es malo. Pero cuando no lo sientes, entonces no lo dices, porque no es malo para ti. Así que si la muerte es la privación de sensación, no hay nada malo en la muerte. Al final, simplemente la sensación desaparece y ya no hay dolor. Dice, un conocimiento exacto de este hecho, que la muerte no es nada para nosotros, permite gozar de esta vida mortal, evitándonos añadirle la idea de una duración eterna y quitándonos el deseo de la inmortalidad. Entonces, si la muerte no es nada para nosotros, entonces podemos disfrutar más de la vida. Ya no nos angustia que vamos a morir y tampoco tenemos que sufrir el vivir para siempre. La muerte ya no es nada para nosotros, así que podemos ser felices. Pues la vida
pues en la vida nada hay temible para el que ha comprendido que no hay nada temible en el hecho de no vivir. En la vida ninguna cosa te va a afectar si tú ya aceptaste que no es malo cuando se acaba la vida. Es necio quien dice que teme a la muerte, no porque es temible una vez llegada, sino porque es temible al esperarla. Entonces, las personas que temen a la muerte, nosotros, yo diría, yo también temo a la muerte a veces, ¿no? No hay que temer a la muerte porque esta actitud de temer a la muerte implica una necedad. No hay nada malo en la muerte, ya no seas necio, acepta que la muerte vendrá. Dice, porque si una cosa no nos causa ningún daño en su presencia, es necio entristecerse por esperarla. Esta es la parte que les digo, esta parte ayudaría mucho a las personas que sufren de ataques de pánico y angustia y estrés. Nos dice, si no ha llegado, ¿por qué te preocupas? No ha pasado, ¿por qué te preocupas? No es necesario que estés todo el tiempo angustiado porque no te sirve de nada. No te preocupes por eso. No ha venido aún, así que puedes estar tranquilo. Dice, así pues, el más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe la muerte. Y cuando la muerte existe, nosotros ya no somos. Mientras vivimos, ella no está. Y cuando ella está, nosotros ya no estamos. Entonces, al final, nunca te cruzas con la muerte. La muerte aparece y tú ya no estás. Y tú estás y ella no ha venido. Así que, ¿por qué te preocupas? Nunca vas a encontrarte con la muerte. La muerte simplemente, no es nada para ti, diría el autor. Y dice, por tanto, la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para los unos no existe y los otros ya no son. Entonces ya no tienen por qué sufrir la muerte. Dice, gracias a los videos cortos. A ver, espérame, ¿qué dice aquí? Dice, buenas, dice Alex. Hola Alex, buenas. Bienvenido. Dice, qué interesante forma de ver la muerte, dice Betty. Sí, Betty, es muy interesante la forma de ver la muerte. ¿Qué me decías, Alex? Dice, ¿de qué habla? Estamos hablando de Epicuro, de la carta de Epicuro a Meneceo, en especial del miedo a la muerte. Bien. Y seguimos. Dice, la mayoría de los hombres unas veces teme la muerte como el peor de los males y otras la desea como el término de los males de la vida. Es decir, que depende de la situación de la persona si vas a temer a la muerte o la vas a desear. Dice, el sabio, por el contrario, ni desea ni teme a la muerte, ya que la vida no le es una carga y tampoco cree que sea un mal no existir. Dicen, yo no le temo a la muerte, la anhelo, dice Alex. Acá la idea, si anhelas la muerte, sería que ya viviste mucho, pero yo creo que tú estás chavo, así que no andes pensando esas cosas. Entonces, nos dice, el sabio, para el sabio no es una carga existir, no es una carga vivir. Para nadie tendría que ser una carga vivir, porque vivir es el tiempo que tenemos para disfrutar de todo lo que podemos tener. ¿Por qué pasar la vida angustiados? Nos diría el autor. Y luego dice, igual que no es la abundancia de los alimentos, sino su calidad lo que nos place, tampoco es la duración de la vida lo que nos agrada, sino que sea grata. Dice, la vida es dura, el mundo es hostil. El mundo es hostil, la vida es dura, pero no tienes por qué ser hostil contigo mismo, no tienes por qué no encontrar un camino para que esa vida sea más grata. Entonces nos dice el autor, dice, no se trata de tener una larga vida, sino de disfrutar de la vida. Yo diría que hay un término medio. Dice, estoy practicando estoicismo. Justo tuvimos ya clases sobre estoicismo antes. Va a estar en YouTube pronto, Profesor Crack TV. Les recuerdo a todos los presentes, si no me siguen aún, síganme por favor para que continuemos creciendo porque no hacemos más que disminuir de seguidores. En TikTok, porque en YouTube todo va bien, va creciendo, pero en TikTok no hacemos más que disminuir de seguidores. Estoy comenzando a perder la fe en TikTok porque yo tenía tanta confianza de que si hacemos
contenido de valor, crecíamos, pero ya no es así y eso me sorprende. Si no cambies el mundo de allá afuera, cambia tu mente. No, a ver, eso no es estoicismo, eso es más parecido a una disociación, ¿ok? El estoicismo más bien habla sobre lo que podemos nosotros tener en nuestro poder, ¿no? Pero no tanto de modificar las ideas de manera que no sienta lo que estoy sintiendo, no piense lo que estoy pensando o la realidad no compagina entre lo que pienso con lo que es real. Que bueno, seguimos. Déjenme bajar porque estoy muy arriba ahorita. Dice, en cuanto a los que aconsejan al joven vivir bien y al viejo morir bien, son necios, no solo porque la vida tiene su encanto, incluso para el viejo, sino porque el cuidado de vivir bien y el cuidado de morir bien son lo mismo. O sea, no son cosas distintas el vivir bien y el morir bien. Más bien hay que habitar el momento, ¿no? Dice, me refiero a que sufrimos más en la imaginación que en la vida real. Tampoco de eso trata el estoicismo. Igual te digo, conviene que veas el video. Y sí, también eso es cierto. De hecho, de eso trata este texto más que lo de Marco Aurelio, ¿no? Aquí nos habla de, te preocupas demasiado por lo que no ha ocurrido, deja de preocuparte porque las cosas no son así. Bien, dice, no estoy diciendo que es estoicismo. Sí dijiste arriba que era estoicismo. Dice aquí. Y mucho más necio es aún aquel que pretende que lo mejor es no nacer, y cuando se ha nacido franquear lo antes posible las puertas del Hades, porque si habla con convicción, porque él no sale de la vida, le sería fácil si está decidido a ello, pero si lo dice en broma, se muestra frívolo en una cuestión que no lo es. Así pues, conviene recordar que el futuro ni está enteramente en nuestras manos, ni completamente fuera de nuestro alcance, de suerte que no debemos ni esperarlo, como si tuviese que llegar con seguridad, ni desesperar como si no tuviese que llegar con certeza. O sea, hay un punto medio ahora sí entre las dos cosas. ¿Ok? Entonces, nos está planteando aquí primero el tema de las personas que dicen que preferirían no haber nacido. Muestra que es absurdo que piensen así, porque si eso prefieren, entonces tendrían que ser congruentes y quitarse del camino, por decirlo así. Y si no es en serio, entonces ¿para qué andan jugando con eso? Por otra parte, esta parte de el futuro nos dice, a veces comprendemos mal el futuro, a veces comprendemos que el futuro no lo podemos alcanzar, pero a veces también que lo podemos controlar completamente. Entonces, no, hay un punto donde podemos alcanzar el futuro, donde converge el futuro y nuestro presente, y hay otras cosas que tal vez no se pueden modificar, pero no son todas, ¿no? Si me gusta lo que dice del futuro. Sí, no, esta carta es tremenda. Vamos a avanzarle un poquito, la tercera cosa, y yo creo que con esta cerramos. Dice, en tercer lugar, hay que comprender que entre los deseos unos son naturales y otros vanos, y que entre los deseos naturales unos son necesarios y los otros solo naturales. Entonces, dice, algo podemos hacer para vivir aún mejor, dice Betty. Si el futuro es impredecible, dice Alex. En parte, hay parte que sí podemos acercarnos y parte que sí es impredecible. Entonces nos está diciendo, hay deseos y hay deseos que son naturales y hay otros que son vanos. Hay cosas que deseamos y que no necesitamos. Dice, por último, entre los deseos necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros para la tranquilidad del cuerpo y los otros para la vida misma. Ahí yo podría cuestionarle a Epicuro si no es lo mismo todas esas tres cosas que dice. Dice, son necesarios para la felicidad, luego para la tranquilidad del cuerpo y para la vida misma. ¿No es la vida misma la tranquilidad del cuerpo y la felicidad? ¿O no es la felicidad la vida misma y la tranquilidad del cuerpo? Desde su propia filosofía dice, algo podemos hacer para vivir aún mejor, dice Betty. Ok.
Y seguimos. Una teoría verídica de los deseos refiere toda preferencia y toda aversión a la salud del cuerpo y a la ataraxia del alma, ya que en ello está la perfección de la vida feliz, y todas nuestras acciones tienen como fin evitar a la vez el sufrimiento y la inquietud. Bueno, acá la ataraxia es un estado del alma donde está como inmóvil. Entonces, se refiere a una especie como de paz, como de imperturbabilidad, y esto le permite manifestar al alma su estado más, por decirlo así, beneficioso y grato. Bueno, seguimos, dice aquí, y una vez lo hemos conseguido, se dispersan todas las tormentas del alma, porque el ser vivo ya no tiene que dirigirse hacia algo que no tiene, ni buscar otra cosa que pueda completar la felicidad del alma y del cuerpo, ya que buscamos el placer solamente cuando su ausencia nos causa un sufrimiento. Cuando no sufrimos, no tenemos la necesidad de placer. Entonces, en realidad nos está planteando, y con esta sería como la tercera parte de todo lo que nos está diciendo Epicuro. Esta parte sobre los deseos, que si se dan cuenta, se le achaca que es una filosofía del placer libertino, se le achaca que es nada más de andar consumiendo ahí cosas, de andar teniendo relaciones íntimas. Pero si se dan cuenta aquí lo que nos dice es tienes que diferenciar entre los deseos que son vanos y los deseos que son naturales. De los naturales tomar los que son necesarios para mantener tu alma tranquila, y que cuando está tranquila no vas a necesitar ya más placeres. O sea, en realidad no es nada parecido a lo que se suele decir de Epicuro y del epicureísmo. Consideran que el epicureísmo es comer hasta reventar, que el epicureísmo es tener relaciones todo el tiempo y con todos, consumir algunos psicotrópicos. Nada de eso es lo que está diciendo Epicuro. Sí habla de los sentidos, pero se refiere a que pues tú diferencies lo que deseas y los placeres que deseas. ¿Okay? Bueno, y que se puede disfrutar la vida mientras vives, ¿no? Entonces, serían las tres cosas que vamos a dejar como conclusión. Que la primera es que no se puede pensar en Dios sino como un ente inmortal y bienaventurado. La segunda es la muerte no es nada para nosotros. Ella cuando no está, no tendremos por qué preocuparnos, y cuando está, ni siquiera la vamos a percibir. Y luego viene esta tercera parte, que es sobre los placeres. Hay placeres que son vanos, y esos placeres pues hay que tratar de distinguirlos, porque los que sí son importantes son los necesarios, y esto nos permitirá llegar a un estado de tranquilidad en el alma que nos hará ya no necesitar más placeres. Ok, bueno, entonces aquí nos reafirma, dice, por ello decimos que el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Lo hemos reconocido como el primero de los bienes, y conforme a nuestra naturaleza, Él es el que nos hace preferir o rechazar las cosas, y a Él tendemos tomando la sensibilidad como criterio del bien. Entonces, el punto acá sería mantener el alma en un estado tal que sea un placer vivir. Ok, bueno. Yo creo que vamos a ir cerrando. Les agradezco mucho. Sí, es importantísimo que crezcamos, pero bueno, a ver cómo le hacemos, porque cada vez está más difícil. Les digo, el crecimiento orgánico en TikTok es una cosa ya difícil. Ya no se da y es una pena. En YouTube, pues estamos creciendo y me agrada decirlo. Gracias a todos, gracias a los que están viendo los videos en YouTube y siguiendo al canal de YouTube. Les invito a seguir el canal de YouTube, Profesor Crack TV. ¿Ok? Y por hoy pues nos despedimos. Gracias, espero que les haya gustado bien todo este tema del epicureísmo. Todavía podríamos revisar más, hay mucho más que leer, mucho más que decir,
pero bueno, esta se las debía porque, bueno, más bien se las debía a Tesis el calcetín, pero ya lo estoy haciendo yo, porque bueno, les quedaba de ver eso. Ya después seguiremos con las clases de escritura creativa, ¿va? Y bueno, es más bien de escritura de cuento y novela. La próxima semana seguimos con eso, pero quedó pendiente el tema de Epicuro, así que lo vimos hoy. Obviamente esto es solo una introducción y podríamos verlo más a profundidad. Dice, algo podemos hacer para vivir un futuro mejor, dice Betty. Me sacó el internet. Ok, de todos modos ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos, gracias a todas. Buenas noches y descansen. Voy a ir cerrando el live. Gracias, gracias, gracias eternas.